¿Se ve bien la presentación? ¿Sí? Bueno, pues entonces vamos a avanzar. Esto es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Un poco, sé que ya tuvieron una introducción de inteligencia artificial, pero aún así me gustaría dar unas pequeñas ideas, no muy largo, y explicar qué es la creatividad computacional, qué es el ramo que involucra todo lo que yo hago. Luego les quiero hablar de una preocupación que tengo. Entonces voy a hacer una sesión de terapéutica con ustedes. ¿Qué me preocupa? Entonces, ¿qué es la desinformación? Luego les voy a dar algunos ejemplos de creatividad computacional. Voy a meter dos ejemplitos de composición visual porque me va a ayudar a explicar algunas de mis ideas, y ya luego voy a meter varios más de generación de narrativas, que es lo que yo he hecho por muchos años. Y finalmente voy a darles algunas reflexiones finales sobre todo esto que hemos visto. Muy bien, pues entonces vamos a empezar con la creatividad computacional y la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es la creatividad computacional? Yo en un artículo la definí así. Defino la creatividad computacional como el estudio del proceso creativo empleando las computadoras como la herramienta principal para la reflexión y la generación de nuevo conocimiento. Entonces, la idea es usar la computadora como herramienta principal para comprender mejor lo que es el proceso creativo, que pues, sabemos muy poco al respecto. La creatividad computacional pues, es un área interdisciplinaria donde converge, ¿no?, la inteligencia artificial, las humanidades y las ciencias sociales. A mí me encanta la interdisciplina, entonces, pues bueno, esta es un área que por eso también me fascina. Y ahora quiero brevemente hablar un poco de qué es la inteligencia artificial. La verdad es que es muy difícil encontrar una definición clara, y yo les voy a mostrar una que a mí me gusta mucho. Esta viene de la Enciclopedia de Ciencias Cognitivas del MIT, y lo que dice es así: hay dos áreas complementarias de la inteligencia artificial. Una es una disciplina ingenieril que tiene que ver con la creación de máquinas inteligentes. La otra es una ciencia empírica que tiene que ver con el modelado de la inteligencia humana. Entonces, una es ingenieril, la otra es una ciencia empírica. Una tiene que ver con crear máquinas inteligentes, la otra tiene que ver con modelar la inteligencia humana. Al principio estas dos áreas pues, difícilmente se distinguían, pero poco a poco con el tiempo cada una ha ido ganando terreno, y a la primera, a la ingenieril, es lo que actualmente se le conoce como la inteligencia artificial moderna, y a la segunda es lo que tiene que ver con las ciencias cognitivas modernas. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las dos áreas muy importantes en las que se puede dividir la inteligencia artificial. Bueno, entonces, en esta charla yo les voy a mostrar ejemplos que ilustran estas dos perspectivas. Una es la que está de súper moda, ¿no? La inteligencia artificial generativa, ¿no?, que usa una técnica que se llaman redes neuronales profundas. No vamos a hablar de cuestiones técnicas hoy. Y la otra se le conoce como inteligencia artificial simbólica. Ese es en general, ¿no? Por supuesto nada es blanco y negro, pero en general así es como están divididas estas dos, ¿no? Entonces la ingeniería sin duda tiene mucho que ver con lo que se conoce como la inteligencia artificial generativa. Ejemplos que estoy seguro que conocen: DALL-E, ChatGPT. Por otro lado, ejemplos de inteligencia simbólica, que son ejemplos que les voy a poner hoy. Uno es Aarón, que es un sistema que pinta, ya lo veremos. Y otro, por supuesto, es Mexica, que es mi sistema, ya les voy a platicar, el que he desarrollado por mucho tiempo. Entonces, en estas dos, ¿qué podemos definir como características más importantes? En la generativa, de entrada son modelos estadísticos, ¿no? Están basadas en modelos estadísticos. Nadie entiende cómo funciona por dentro, ¿no? Es un misterio. Pónganse a ver que eso es una característica muy sui generis, ¿no? Porque
los seres humanos, creado máquinas, o sea, sabemos cómo crearlas, pero no sabemos cómo funcionan por dentro. Entonces, eso es algo que creo que nunca se había vivido antes. Y, por otro lado, ya me pasé. Checo, yo no sé si estoy avanzando o regresando. Bueno, creo que la flecha. Está diseñado para producir resultados impresionantes. O sea, el objetivo de la inteligencia artificial generativa es impresionar, ¿no? Y creo que lo han logrado. El ChatGPT, los textos que producen, ciertamente son bastante impresionantes. Igual DALL-E, lo que genera. Y por otro lado, la inteligencia artificial simbólica, creo que su principal característica es que, debido a que representa teorías detalladas sobre cómo funciona la cognición humana, son excelentes herramientas para reflexionar. Entonces, son dos metas totalmente diferentes. Una, ¿no?, diríamos que es impresionarnos. La otra es reflexionar sobre cómo funciona la inteligencia humana. Bueno, entonces podríamos decir que tenemos estos dos aspectos, ¿no? Generativa contra simbólica. La meta de generativa, generar salidas que parezcan, en el caso de la creatividad computacional, que parezcan creativas, y por supuesto todas estas empresas como Google, como OpenAI, etcétera, pues, lo que quieren es generar dinero, tienen un objetivo comercial, mientras la simbólica en general, la idea es contribuir a la comprensión del proceso creativo, ¿no?, hablando de creatividad computacional. Bueno, eso es lo que yo les quiero poner como contexto de la inteligencia artificial y de la creatividad computacional. Ahora les voy a hablar sobre mis preocupaciones, lo que no me deja dormir en las noches. Son dos puntos. Por un lado, la inteligencia artificial es mucho más que la inteligencia artificial generativa. Y el otro le puse atrapado en la metáfora de ChatGPT. Entonces voy a explicar brevemente cada una de ellas. Primero empiezo con la de arriba. Lamentablemente, hay una cantidad de personas muy importantes en el mundo que creen que la inteligencia artificial se reduce a lo que hace OpenAI, a lo que hace Google, o lo que hacen esas empresas. Creen que eso es inteligencia artificial. De hecho, cuando hablan sobre inteligencia artificial, se están refiriendo a esos programas. Y eso me parece, pues, muy lamentable. Además de la inteligencia artificial generativa, que por supuesto es muy interesante en muchas cosas que se puede usar, la inteligencia artificial también incluye áreas diferentes que no están en estos modelos, como es la resolución de problemas, el razonamiento basado en casos, la representación del conocimiento, la lógica difusa, etc., ¿no? Hay muchas otras áreas que tienen que ver, que se han estudiado tradicionalmente en la inteligencia artificial y que parece ser que se están olvidando. Mucha gente no está consciente de ellas. Como que pensé que a lo mejor algunos de ustedes no me iban a creer. Traje el índice de este libro, que es el libro, yo creo que el más popular, no sé si estás de acuerdo conmigo, es el más popular que se ha escrito sobre inteligencia artificial. No es el único, hay muchos, pero este creo que es el más popular. Y si vemos, bueno, no, creo que no lo pueden leer, pero si vemos en el índice, solo hay un capítulo que habla de Machine Learning, ¿no? Y tenemos aquí, por ejemplo, razonamiento, lógica, agentes, lógica de primer orden, solución de problemas, representación del conocimiento, o sea, los temas que les dije, ¿no? Este es el índice del libro más popular. Entonces, hay una gran desinformación que yo creo que está promovida en gran parte por esos intereses económicos gigantescos que se han desarrollado ahora, y por eso es que se habla o se promueve en los medios de comunicación internacionales. El New York Times está lleno de artículos terribles sobre lo que es la inteligencia artificial, y bueno, no sé, no con muchos más. Entonces se está promoviendo esta desinformación. Entonces, aunque la inteligencia artificial generativa es muy potente, también tiene fuertes limitaciones, como todas las tecnologías. Entonces no podemos permitirnos el lujo de ignorar otros métodos de investigación. Entonces este es un aspecto que me preocupa mucho. Y el otro le llamé atrapado en la metáfora de ChatGPT. Hay una cantidad importante de personas que describen a ChatGPT y a este tipo de sistemas, pues el más popular es ChatGPT, como si tuvieran atributos humanos. Muchísima gente.
Constantemente oigo expresiones como ChatGPT trató de complacerme. ChatGPT no entendió que ChatGPT cometió un error al resolver este problema. ChatGPT está sesgado, etcétera, etcétera. Pero resulta que todos estos son atributos humanos, ¿no? ChatGPT no intenta nada, no tiene intenciones. ChatGPT no entiende, no comete errores y no está sesgado. El estar sesgado implica muchísimas cosas. Pónganse a pensar todo lo que implica el tener un sesgo, ¿no? A favor o en contra de algo. Implica conocimiento, implica tener ciertas emociones hacia ciertas cosas, etcétera, etcétera. Es algo bastante complicado. Entonces, esos son atributos humanos. Y parece ser que mucha gente está confundiendo estos atributos humanos como si realmente los tuviera los sistemas. Seguramente algunos de ustedes me van a decir, a ver, Rafael, solo son metáforas que nosotros usamos para darle sentido al programa, para tratar de entenderlo. Pero lo que está pasando es que no solo se usan como metáforas, la gente está confundiendo el hecho de que son metáforas, ¿no? Y de forma consciente e inconsciente empiezan a creer que realmente tienen esos atributos. Y les voy a dar ejemplos de esto hacia el final de la charla. Bueno, vamos a la tercera parte de la presentación. Entonces les quiero dar ahora ejemplos de sistemas de creatividad computacional. Les voy a dar tanto ejemplos de modelos de inteligencia artificial generativa, pero la verdad es que no voy a profundizar en ellos porque estoy seguro que lo conocen, y lo que quiero es enseñarles todo lo otro que la gente no conoce. Entonces empezamos con computación visual, ejemplo de inteligencia artificial generativa. Se los quería mostrar porque realmente me llama mucho la atención. En el 2018 en Nueva York, ¿no?, se subastó esta pintura y se compró por casi $500,000, ¿no? Es una pintura hecha con redes neuronales, ¿no?, la tecnología base con la que funcionan los sistemas generativos. Y, insisto, alguien estuvo dispuesto a pagar casi, ¿no?, $500,000. Francamente no me parece nada del otro mundo, ¿no? De hecho, hoy en día hay cosas mucho mejores, ¿no? Y algo que está marcado en el artículo que me llamó la atención es que al lado de esta pintura, como saben, en esas subastas venden muchas cosas. No solo vendieron esta pintura, había una de Andy Warhol y había otra de Lichtenstein, y juntas esas dos pinturas no costaron ni la mitad, ¿no?, por lo que se vendieron, ni la mitad de lo que pagaron por esta pintura. Entonces eso llama o habla de cómo ahí está teniendo un efecto en la sociedad, ¿no? Está moviendo el tapete de ciertas cosas, ¿no? Yo francamente no la pagaría. Creo que sistemas o imágenes como estas, que hoy en día son mucho mejores. Esta la saqué de la página de Dalí, de OpenAI. Como saben, se le pone un prompt aquí abajo. Aquí está el prompt que no se puede leer, pero ahí está. Y genera imágenes como esta, ¿no?, que se ve muy, muy bien, muy, muy interesante. Pero bueno, eso es lo que sabemos hoy en día. Pero esto tiene una historia muy, muy larga. Y ha habido antes de muchos otros programas que generan imágenes, ¿no? Y algunos programas muy interesantes. Solo voy a hablar de uno, que es Aaron. Aaron fue diseñado, así se llama el programa, fue diseñado por Sharon Cohen y se desarrolló entre 1972 y el 2010. Imaginen, hace más de 50 años empezó esto a desarrollarse, ¿no? Entonces, el usar las computadoras para tratar de representar el proceso creativo, en este caso con imágenes, tiene una gran historia que es importante conocer, en mi opinión. Esta es la foto del autor y lo que tenía Aaron. Hay videos en internet, si los quieren luego buscar. Es una pequeña mano robótica que va haciendo las imágenes, ¿no? Va pintando. Aquí hay otros ejemplos de imágenes. Algo muy importante es que Cohen era no solo gente de computación, también era pintor. Es decir, tenía conocimiento profundo de lo que implica hacer una pieza de esta, ¿no? No es algo trivial. Y lo que él hizo es poner todo ese conocimiento de manera explícita en su programa Aaron. A mí me dio mucho gusto ver que en este museo, en el Whitney Museum en Estados Unidos, recientemente, hace unos meses, hubo una exposición sobre los trabajos que hizo Aaron.
¿no? Esta es la página web, ¿no? del museo, y ahí en la página había este texto que me gustó y se los traigo. Dice: Cohen entendió que su trabajo con Aaron era colaborativo, es decir, era interdisciplinar, y dedicó su vida a explorar el potencial de la inteligencia artificial para trasladar los conocimientos y los procesos que siguen los artistas, los conocimientos de los artistas y los procesos que siguen en código computacional. Eso es lo que hizo. Para mí aquí rescato dos ideas importantes: interdisciplina, colaboración con otras áreas, y el convertir conocimiento en códigos. Esto no lo hacen los sistemas generativos como Dalí, ¿no? Como sabemos, esos sistemas, ya dijimos, son estadísticos, les metemos millones y millones de imágenes, empieza a hacer relaciones entre los patrones de píxeles que están ahí, y con esas relaciones, que son muy complejas, no estoy diciendo que sea trivial, es bastante complejo el asunto, empieza a generar imágenes que no están en su base de conocimiento. Pero como dijimos, no sabemos qué ocurre adentro. Aquí el objetivo es otro totalmente diferente. En el caso de Aaron Cohen, fue reflexionar acerca de su conocimiento sobre qué implica pintar y expresarlo en términos de código, en términos computacionales, para poder hacer su programa. Entonces, como ven, es otra dimensión totalmente diferente, ¿no? Este es un ejemplo de una imagen producida por Aaron. Imagínense todos los conocimientos que hay detrás. Voy a mencionar solo algunos, ¿no? De entrada, los conocimientos de anatomía, ¿no? Tenemos que saber cómo está conformado el cuerpo humano, ¿no? Que la cabeza va arriba y los pies abajo, ¿no? Cosas por el estilo. Tenemos que saber, por ejemplo, las características de una planta, ¿no? Que en este caso de una flor que tiene pétalos, que tiene tallos. Tenemos que saber que las flores pues, pueden estar en macetas, y que las macetas pues tienen que estar colocadas en algún lado, ¿no? No está flotando en el aire, por ejemplo. Tenemos que también tener conocimiento de sentido común, que es el más complicado de expresar computacionalmente, porque como es común, como es obvio, pues no es tan fácil muchas veces darse de cuenta de él. Por ejemplo, las flores ocultan algunas partes del cuerpo, ¿no? Eso como que para nosotros ni lo reflexionamos, pero eso es algo que se le tiene que poner explícitamente a la computadora. O como ya dije, que la maceta tiene que estar sobre la mesa o sobre el suelo en algún lado, no puede estar volando, ¿no? Si queremos una imagen realista. Entonces, también, bueno, tenemos conocimientos sobre colores, sobre texturas, equilibrios de una composición, ¿no? Puntos focales, etc. Hay muchísimo conocimiento detrás de esto. Entonces, este sistema ha ayudado al autor a poderlo hacer de forma explícita y que podamos reflexionar acerca de estos procesos de una manera que no es posible si no lo hacemos así. Bueno, yo ahora les voy a hablar sobre generación de narrativas, que como ya les comenté, es lo que más me gusta. Voy a mencionar brevemente pues, el generativo por excelencia. ChatGPT es el más popular, ¿no? Yo creo que los de marketing de compañía son buenos, ¿no? Todo el mundo escribe artículos al respecto, etc. Entonces, en la actualidad, probablemente el ejemplo más conocido de inteligencia artificial generativa pues son la serie de programas, ¿no? GPT-2, GPT-3, ChatGPT, GPT-4, acaba de salir el último, ¿no? Entonces, creadas por la empresa OpenAI, ¿no? Que originalmente no iba a ser una empresa comercial, originalmente su intención era poner al alcance de toda la humanidad la inteligencia artificial, y pues bueno, ya sabemos lo que está pasando. De Open ya no tiene absolutamente nadie, sabemos lo que ocurre con los últimos sistemas. Estos sistemas, que producen lenguaje, son enormemente competentes. Ya dije, la verdad es que producen textos que sí llaman mucho la atención, pero tienen limitaciones fundamentales. No entienden los que escriben, o sea, el sistema no sabe lo que está produciendo, ¿no? Hace sus relaciones y produce una salida. Pues si nosotros le cambiamos y le pusiéramos aleatorias para las letras, ¿no? Sería lo mismo, ni enterado el sistema. Y no tiene una comprensión de sentido común de cómo se comportan las personas que nos oyen, ¿no? Entonces, esto es algo también que debe ser muy importante. Son modelos estadísticos, no tienen representaciones de nada de esto. Y la gente empieza a confundirse al respecto. Bueno, no voy a dar ejemplos de ChatGPT por lo que ya dije, yo creo que todos lo conocen. Mejor les voy a hablar de otros sistemas que a mí me parecen súper interesantes. Y voy a empezar con Eureka.
Una pregunta, ¿cuándo creen ustedes que se hizo el primer sistema generador de textos, de narrativas o de poemas? Díganme una fecha, ¿cuándo creen? Como en 1970 y algo, me parece. Ok, 1975 y medio, no voy a poner. ¿Alguien? ¿Alguien más? 1934. ¿Perdón? 1934. 1934, ok. ¿Alguien más? 60. Ok. Bueno, les voy a hablar de Eureka, que para mí es la primera máquina de inteligencia artificial. No sé, a ver, ustedes me dirán si están de acuerdo o no conmigo. Voy a usar unas láminas que le robé a Mike Sharpless, que bueno, es mi colega, amigo y fue mi director de tesis, y con él escribí un par de libros que al final se los voy a mencionar. Entonces estas láminas son de él. Y les voy a hablar de esta máquina. Entonces imagínense, estamos en 1845, estamos en Londres, y había un edificio muy famoso de Egyptian Hall que estaba en Piccadilly, ¿no? Era, recuerden, en la época victoriana, pues Londres era el centro del mundo, ¿no? Era el ombligo del mundo. Entonces ahí podían ver lo que fuera, lo que no podían ver el resto del mundo, ¿no? Traían animales exóticos de todos lados, traían cosas, etcétera, ¿no? Y por esos días podían ver esta póster que decía, ¿no? Que decía, hablaba de Eureka, una máquina para hacer versos en latín. Se exhibía todos los días de 12 a 5 y de 7 a 9 y había conferencias, ¿no? Para explicar de qué trataba Eureka y cómo funcionaba, etcétera, etcétera. Y un chelín, ¿no? La admisión. Entonces esta es una foto de Eureka. Y cómo funcionaba es, llegaba una persona, había una manivela ahí, entonces le daban a la manivela y lo que hacían es que hacían todo un show, ¿no? Había luces arriba que ponían en la pared, se empezaba a sonar el himno, ¿no? Británico, God Save the King, de King, ¿no? Bueno, y entonces era todo un show alrededor, ¿no? Y de repente la máquina empezaba a funcionar. Y había unas pequeñas ventanitas que ahorita se las voy a enseñar de este estilo, donde las letras iban pasando y después de un tiempo empezaba a producir estos versos en latín. Sí. Esta máquina fue inventada por John Clark, que la verdad tiene una historia súper interesante, que pues algún otro día se podrá platicar, pero inventó muchas cosas. Pero bueno, esta fue la que vamos a mencionar hoy. Funcionaba con un mecanismo de relojería, era como funcionaba toda la máquina. Este es un pequeño texto que fue publicado en 1845 que describe un poco lo que les acabo de decir, ¿no? Que en el Egyptian Hall está la máquina que puede generar miles y miles de versos por semana, ¿no? 10,000 por semana, dice por ahí. Pero lo que más me llama la atención y que es lo que quiero comentarles a ustedes es esta frase, ¿no? Es lo más aproximado a una máquina pensada. Entonces, en 1845 tenemos una máquina que producía versos en latín y que se consideraba como lo más parecido a una máquina pensante en aquellos momentos. Aquí acaban las láminas de madera. Estas son fotos. Este artefacto ha sobrevivido, se puede visitar en el Alfred Gillett Trust en el Reino Unido. Está ahí en la página web si tienen curiosidad. Y son las fotos, la restauraron y todo, porque este hombre se hizo millonario con varias cosas y bla bla bla, su familia la salvó y ahí está. Y hace un año y medio, Mike Sharpless fue a dar una plática ahí y entonces sacó un videíto de cómo funciona la máquina, lo cual ya me parece muy importante porque alguien más que conozco fue más recientemente y parece que ya no funciona y que es nunca arreglado, ¿no? Entonces, a ver, les enseño cómo funciona más o menos hoy en día. Entonces esas son las ventanitas que les decía, ¿no? Con las letras.
Entonces, lo que a mí me parece muy interesante, bueno, aparte de cuando se hizo, ¿no? En 1845, pero esta persona fue capaz de generar una serie de reglas para hacer versos en latín y transformarlas, expresarlas en términos mecánicos. Entonces, de esa manera fue como logró construir su máquina. Bueno, de ahí voy a hacer un salto por los 50, ¿no? 50, tú decías, a las cartas de amor. Entonces, cuando empezaba a surgir la computadora digital, por supuesto, empezó a haber gente que quería escribir programas para generar textos. Y ahí, al inicio de los 50, Christopher Strachey, quien colaboraba con Alan Turing, todo el mundo sabe quién es Alan Turing, ¿sí? Colaboraba con Alan Turing en la Universidad de Manchester, en el Reino Unido, escribió un programa que generaba cartas de amor en un estilo de la época victoriana. ¿Por qué cartas de amor? Pues nadie lo sabe todavía. Pero bueno, hacía. Entonces, este fue de los primeros programas en este. Arriba está la original en inglés, le quise hacer una media traducción, pues que está muy complicada, pero bueno, ahí va. Dice, cariño, corazoncito, mi enamoramiento adorable seductoramente corteja tu efecto. Tú eres mi ardiente gusto, mi cariñoso enamoramiento, eres mi amor impaciente, mi querida profundamente valora tu pequeño cariño. Atentamente, computadora de la Universidad de Manchester. Es lo que significa Q. Entonces este hombre iba por toda la universidad, por todos los laboratorios, pegando sus poemas cada semana, y pues todo el mundo estaba intrigado a ver ahora de qué iba a tratar esto, ¿no? Pero recuerden, estamos hablando de 1950. Luego, en 60, tú dijiste 60, ¿no? ¿Quién dijo 60? 60, aquí en la UNAM ocurrió algo muy importante. Se creó, bueno, estaba en ese tiempo por aquí Joseph Grimes, ¿cómo se pronuncia? Él era un lingüista estadounidense y estaba haciendo una estancia de investigación aquí en la UNAM y programó una computadora por ahí de 60, 61, una IBM, para generar historias. Él trabajaba con indios bichones, ahí sí pueden ver esa foto, es él como una de las personas que nos trabajaba, y como lingüista estaba muy interesado en entender diferentes cosas de las estructuras lingüísticas. En particular aquí quería ver si las estructuras compartían la misma estructura básica de los cuentos en las diferentes culturas, ¿no? Entonces se le ocurrió hacer un programa de cómputo que hiciera cuentos para usar esos programas, esos cuentos, perdón, no los programas, los cuentos, con gente como el de la fotografía y poder ver, hacer sus comparaciones, ¿no? Entonces esto es muy importante porque esta, oficialmente hasta el día de hoy, fue el primer programa generador de narrativas que existe. Y se creó aquí. Bueno, de ahí vamos a saltar. Tailspin, este es uno de los más famosos programas. Fue hecho por Meehan, por ahí del 76. Y el sistema escribe historias en el estilo de las fábulas de Zorro, ¿no? Entonces se inspiró en eso y empezó a hacer su programa. Entonces otra vez entender qué quiere decir una fábula, qué es una fábula, cómo se puede contar, lo del mensaje, etcétera, todo eso, y plasmarlo en términos computacionales. Entonces, para ilustrar el tipo de productos que genera este programa, imaginen un cuento donde los personajes principales son dos osos, uno se llama Joe y otro Jack, y entre los cuales existe una gran rivalidad. Ese es el contexto, porque la historia es un poco más larga, entonces para no ponerla toda, ese es el contexto. Entonces la historia dice así: un día Joe vio a Jack sosteniendo un poco de miel y pensó que podría apropiarse de ella si lograba que Jack la dejara en el suelo. Así que Joe le dijo a Jack que no quería que él pudiera correr muy rápido. Jack aceptó el desafío y decidió correr. Dejó la miel, marchó por el puente y cruzó el valle. Joe recogió la miel y se fue a casa. Fin, ¿no? Entonces, la idea es, ¿no?, que la vanidad, ¿no?, que eran muy competitivos en la vanidad, lo hizo perder a él. ¿De acuerdo? Bueno, ese fue Tailspin. Este programa, el que sigue, Daydreamer, es uno de mis programas favoritos. Fue creado por ahí de 1987 por Eric Mueller. Eric Mueller trabajó luego en IBM, creo que sigue trabajando ahí. No sé si vieron el concurso de Jeopardy, que ganó una computadora de IBM. Él era parte de ese equipo. Es una gente muy creativa, muy inteligente.
Y entonces lo que él hizo fue crear este programa, el Daydreamer. Se puso a estudiar todos los psicólogos y filósofos, todos los estudios que había sobre el fenómeno de soñar despierto, ¿no? Todos nosotros hemos soñado despiertos, ¿no? Lo hacemos frecuentemente, es algo común. Entonces se puso insisto, a estudiar a todos estos expertos en el tema, y de todo ese conocimiento creó este programa, que su idea es representar la forma en que los seres humanos sueñan despiertos. Entonces el programa funciona así. El sistema simula un día en la vida de una chica soltera que quiere encontrar un galán. Ese es el contexto en el que trabaja. Entonces el programa tiene dos modos de operación. Uno representa una escena de la vida real, y esa escena hace que se dispare en nuestro programa el fenómeno de soñar despierto. Entonces, bueno, el programa inicia con la situación de la vida real. Vamos a poner el ejemplo. Esta es la situación de la vida real que simula el sistema. Un día nuestra chica virtual decide ir a ver una película y se encuentra con la estrella de cine Harrison Ford, el cual ella admira mucho. Se acerca a él y le invita a cenar, y Harrison Ford le dice que no. Entonces, ese es el contexto, y eso hace que ella empiece a soñar despierto, y así comienza. Dice: estudio para ser actriz, soy una estrella de cine aún más famosa que él, me siento complacida, él está interesado en mí, rompe con su novia, quiere salir conmigo, él me llama, lo rechazo, me vengo de él, me siento complacida. Entonces, lo que él estudió, el autor de esto, Müller, es que dice que cuando soñamos despiertos, los sueños tienen diferentes intenciones. En este caso era la de imaginarse que se venga, ¿no? Hay diferentes tipos, y todo lo simula el programa. Entonces, bueno, pues me parece un programa muy interesante porque representa esta parte del ser humano. Y ahora les voy a poner algunos ejemplos más recientes. Este de la sala de prensa me llamó mucho la atención porque una asociación de reporteros en Estados Unidos publicó esto, ¿no? O sea, no era gente de computación, no era gente de inteligencia artificial, eran reporteros que estaban preocupados con todos estos avances de la inteligencia artificial. Entonces, en los reportes se habla como periodistas en ProPublica, Forbes, The New York Times, Oregon Public Broadcasting, Yahoo y otros, están usando algoritmos para ayudarlos a contar historias sobre negocios y deportes, así como educación, desigualdad, seguridad pública y más. Entonces, mandaban este reporte a sus asociados para que conocieran un poco más de algo. Entonces, les quiero brevemente explicar en esencia cómo funcionaban estas primeras aproximaciones a generación automática de noticias, que la esencia sigue siendo exactamente la misma, ahora un poco más elaborada. Básicamente usan lo que se llama formulario, ¿no? Templates en inglés, que sabemos, todos los hemos visto. Hay textos fijos, hay huecos donde nosotros podemos poner información. Entonces, por ejemplo, en deportes, si yo quiero reportar lo que ha ocurrido en el fútbol, eso funciona muy bien para hacer noticias deportivas, porque hay muchas bases de datos con información, y los templates se pueden usar para generar los textos, ¿no? Que parezcan hechos por humanos. Como este, ¿no? Con los datos yo puedo generar: el 18 de agosto del 2018 se enfrentaron el Cruz Azul contra el León en el Estadio Azteca, el término del primer tiempo el marcador era 2-0, el resultado final fue 3-0. Esto me sirve para cualquier partido, de cualquier liga, de cualquier parte del mundo. Insisto, hay técnicas para que no se vayan a ver repetitivos, porque si siempre uso el mismo se empieza a ver muy repetitivo, pero la esencia es exactamente la misma. Luego les quiero poner otro ejemplo, un musical. Este también me parece interesante. Este se llama, el musical se llamó Beyond the Fence. Se presentó en Londres, en el Teatro Arts en Londres. Esto ocurrió en febrero y marzo del 2016, ¿no? Que pues es un teatro importante en el West End, ¿no? de Londres. Y lo que los productores, esta es la página web del teatro, y lo que decían los productores es que este fue el primer show en el mundo concebido sustancialmente por una computadora. Esta es la página, bueno, la página donde venían los cantantes, los actores y todo eso. Y yo copié solo esta donde se hablaba del equipo creativo. Y todos los nombres que tienen la flecha roja son los programas de cómputo que se usaron para hacer el musical. Entonces los programas de cómputo les están dando crédito, ¿no? Como si fueran personas. Y lo que está en amarillo, a ver, ay, se alocó. Ya se alocó.
Por eso odio las computadoras. Me voy a quitar mi texto. Ya quiere que termine. Bueno, entonces estábamos que los amarillos, los rojos son los programas de cómputo y los amarillos son los científicos que participaban desarrollando en esos programas de cómputo, algunos de los cuales han estado aquí en la UNAM, por cierto, como Pablo Germán, Simon Corto. Bueno, libros generados por computadora. Bueno, aquí les voy a hablar, hay varios ejemplos, pero les voy a hablar en particular de tres. Esta es una serie de libros que publica la editorial Contrapath Press, que está en Denver, Colorado. La serie se llama Using Electricity, ahorita les digo de dónde viene el nombre, y la característica es que todos estos libros han sido generados por computadora. Esa es la característica. Los tres primeros libros, no sé, supongo que no se alcanza a leer. El primero fue hecho por Nick Montefort, ahorita voy a mostrar imágenes, del MIT, profesor del MIT, es el que coordina la serie, y se llama The True List. El segundo es el libro que generó mi sistema Mexica, ahorita se los enseño en la foto, que se llama Mexica, 20 años, 20 historias. El tercero fue por Alison Parrish, que trabaja en la Universidad de Nueva York, ha ganado varios concursos de cosas de Twitter bots y de cosas por así, que se llama Articulations. Entonces, el título de la serie, Using Electricity, surge de la línea de un poema generado por computadora. El poema se llama A House of Dust, que se desarrolló en 1967 en Fortran. Entonces, 67 teníamos poemas. Entonces, Nick, que fue el que escogió el nombre, Nick Montefort, fue y buscó el poema y encontró una frase que le gustó, que fue esta, Using Electricity, y es por eso se llama así. Y curiosamente, en el MoMA en Nueva York en el 2018 hubo una exhibición que se llamaba Máquinas Pensantes, Arte y Diseño en la era de la computadora, y entre las cosas que exhibían estaba el listado de este poema. Y entonces, pues no se ve aquí, pero aquí en este verso es donde está la frase de Using Electricity. Una casa de papel en el sur de Francia, usando electricidad, habitada por gente que ama leer, ¿no? Esa es esa frase del poema. Entonces, este poema fue, insisto, hecho por la computadora. Bueno, estas son las portadas de los tres libros que les acabo de hablar: True List, Mexica, 20 años, 20 historias, y Articulations. Pero ya actualmente la serie tiene todos estos libros, y de hecho, el último libro participa una mexicana también, Mariana Roa Olivo. Bueno, les voy a hablar más de los primeros tres. Este es de True List, él es Nick Montefort. Estos fue en el MIT, tuvimos una serie de pláticas sobre nuestros libros. Entonces, las tres fotos son de nosotros, es ahí en el MIT. Entonces, el objetivo del autor es que la computadora genere un texto interesante que nunca pudo ser creado por un humano. Es lo que él aspira. Y la audiencia puede comprar este libro. Si se meten a Amazon lo pueden comprar. Pueden bajar el código, que es de una página de longitud del código, y lo pueden generar en su computadora si ustedes quieren. Esta es no puse la página de Nick, pero lo buscan muy fácil. O la otra opción es escuchar al autor narrar el libro. Se fue a una cabina, se puso a leer su libro y lo narró. Bueno, esta es una página del libro, ni se puede leer bien, pero lo que realmente les quiero enseñar es esto. Este es todo el código y la mitad de esta hoja es puros comentarios, ¿no? Cuando programamos, o sea, aquellos que no sepan programar, pues hay que poner comentarios, ¿no? Para que sepas de qué trata tu programa y bla, bla, bla. Entonces, casi todos comentarios de ese lado, ¿no? Este es el programa. Entonces, ese es el código del programa. La filosofía de Nick es hacer cosas muy pequeñas, muy simples para estudiar diferentes aspectos que tengan que ver con la literatura. El otro libro es el de Articulation. Ella es Alison Parrish, la que trabaja en la Universidad de Nueva York, y lo que ella hizo fue irse al proyecto Gutenberg, que como ustedes saben en línea hay no sé cuántos miles y miles de libros que se pueden bajar, están ya como archivos de texto,
bajó 1 millón de líneas de poemas, usando redes neuronales las acomodó, las procesó para que todas aquellas que sonaban similar quedaran igual, y entonces ya simplemente empezó a generar secuencias de frases que sonaban similar. La verdad es que es muy interesante cómo lo que produjo su sistema. Y bueno, soy yo, Mexica, el libro, y bueno, pues aquí se les voy a hablar un poco más, ¿no? Entonces, Mexica es un programa que genera argumentos de historias sobre los mexicas, ¿no? Genera el argumento. No es un modelo de lenguaje como lo es ChatGPT. Mi objetivo no es generar lenguaje que se ve impresionante. Mi objetivo es representar cómo funciona el proceso creativo de los seres humanos. Entonces, estas son las ideas básicas de lo que hace el sistema. El proceso creativo, esto viene de ideas de diferentes filósofos, psicólogos, etc. El proceso creativo tiene 2 estados, engagement y reflection. Durante engagement, el típico ejemplo es cuando soñamos despiertos, lo que hablamos hace rato. Las ideas fluyen, ¿no? Vienen, no tenemos control sobre ellas, ¿estamos de acuerdo? Simplemente vienen, no es lluvia de ideas, son ideas que siguen, fluyen y que no tenemos control. Entonces ese es el proceso de engagement, ¿no? Y por otro lado tenemos el de reflection, que es donde nos detenemos de esta generación de material y evaluamos lo que hemos hecho, vemos si es conveniente o no, si está cumpliendo con lo que necesitamos, y esa evaluación lo que hace es generar una serie de lineamientos, de guidelines, de restricciones que me van a constreñir lo que yo genere durante el engagement. Entonces, el proceso creativo básicamente es un constante ciclo entre engagement y reflexión, donde yo, por un lado, genero ideas, luego voy a generar nuevo material, me paro, lo evalúo, lo modifico y genero una serie de directrices que me van a constreñir el siguiente generación, y así me voy. Entonces, con estas ideas, yo escribí Mexica, ¿no? Entonces, Mexica es un modelo computacional representado por él que tiene este modelo de engagement y reflexión, y lo que hice encima de eso es ponerle ejemplos de conocimiento y de experiencia. Son ejemplos que se escriben en un lenguaje muy restringido, pues eso, restringido. Se ponen historias que se le alimenta al sistema, no para ver las palabras, no me interesa eso. Lo que representa el sistema son relaciones emocionales y conflictos entre personas. Eso es lo que hace. Y bueno, con todo eso genera historias. El sistema puede generar historias tanto en inglés como en español, ¿no? En el libro que publicamos de Mexica 20 años, 20 historias, todo está en inglés y en español. Teníamos la intención de poderlas publicar también en náhuatl, pero fue muy complicado encontrar a alguien que hablara náhuatl y que nos ayudara. Entonces solo quedó en español y en inglés. Y les leo un ejemplo. Esto, 2017, ¿no? Mucho antes de ChatGPT. Aquel día el caballero Ocelote se sentía lleno de energía. La doncella se sentía orgullosa de vivir en la gran Tenochtitlán. La hostilidad entre el caballero Ocelote y la doncella era notoria. De repente, el caballero Ocelote y la doncella comenzaron a pelearse. El caballero Ocelote sintió un gran remordimiento por su comportamiento hacia la doncella. Iracunda, la doncella apuñaló al caballero Ocelote. Las heridas del caballero Ocelote eran serias. Usando tepescohuitle, logró curarse. El caballero Ocelote se reprochaba a sí mismo la incoherencia de su conducta. La doncella tenía acorralado al caballero Ocelote. Para salvar su vida, él debería esconderse. El caballero Ocelote decidió dirigirse hacia el lago de Texto. Entonces, insisto, yo no uso modelos de lenguaje, son textos, son templates como los que me enseñaba. Lo que sí hago y analizo mucho son, por ejemplo, las relaciones emocionales. Si ven aquí cosas como el caballero Ocelote se sintió un gran remordimiento, ¿no? Entonces hago una representación de cómo las relaciones emocionales van ocurriendo entre los personajes y cómo van evolucionando. O como esta de el caballero se reprochaba a sí mismo la incoherencia de su comportamiento. Entonces para mí eso es lo importante. Además el sistema es capaz de evaluar lo que hace. Cuando hace una historia, el sistema se pone a analizarla, analiza la coherencia, analiza el interés, analiza la novedad y le da una calificación, ¿no? En este caso fue 90 sobre 100, a veces sale súper reprobadísimo, de hecho la mayoría de las veces se autorreprueba, pero bueno, entonces genera esto. Esa es una característica también que me parece muy única. Y otra cosa que les quería compartir ya de Mexica como último, porque me puedo pasar todo el año hablando de Mexica, es este proyecto que hice que me gustó mucho. Entonces tenemos aquí, juntamos 3 sistemas, Mexica, Meru y Alicia.
Entonces Mexica lo que hace es generar narrativas como la que yo les expliqué. Esto lo hice con una colega de la Universidad de California y uno de sus estudiantes. Entonces generamos Maybon, que lo que hacía era tomar la historia de Mexica y convertirla en una letra para canción. Y luego esa letra para canción se metió en el sistema de Alicia que había hecho mi colega Maya Ackerman, y le metía la letra y te generaba melodías, ¿no? Ya hoy en día es más común esto, pero cuando lo hicimos no era nada común. Y les quiero, entonces ven, es una canción totalmente hecha por inteligencia artificial, ¿no? Todo el argumento, la letra y la música, totalmente. Y esto lo cantamos mi colega y yo en una conferencia y se los quiero compartir. Entonces ella es Maya Ackerman. Entonces, bueno, pues como les digo, es una canción totalmente hecha, ¿no? de cabo a rabo con inteligencia artificial. Y brevemente les quiero compartir algunas cosas que hemos hecho en la UAM Pajimalpa, en mis alumnos de licenciatura. Hemos hecho algunos proyectos de poesía, ¿no? A ver, voy a saltar este porque está muy chiquito, me voy a poner otro. Este es generador de poesías en forma de lira que hizo uno de mis alumnos en el 2019. Entonces, nada más para recordar, la lira está formada por 2 versos en decasílabos, el segundo y el quinto, y 3 hectasílabos, de los cuales riman generalmente en consonante primero para el tercero y los restantes entre sí. Entonces, con esa idea, él hizo un programa que genera esta lira. Por ejemplo, dice: lo soñado, flotante, una resurrección, ninguna muerte, apenas diferente. ¿Qué? Sucumbir finalmente con que más lo intenté hurtarte, gracias. Sus restos en el mar, me sonrisas en la noche pura, alrededor de Tamar, solos la no calora, de los grandes silencios sombra pura. Entonces lo que hicimos fue un poco inspirado en lo que hizo Alison Parrish. Fuimos al proyecto Gutenberg, ellos bajaron 1 millón, bajaron alrededor de 100,000 líneas de código e hicieron de texto, y hicieron el programa para que lograra cumplirse con lo que se necesitaba en este caso, ¿no? De que rimara y el número de sílabas. Entonces aquí lo puse en colorcitos para que vieran cómo cumple con las restricciones que se puso. Entonces, aquí hay otro ejemplo de Alexis. Su programa lo que hacía es décimas, ¿no? Una décima en poesía es una estrofa constituida por 10 versos octasílabos. La rima es del tipo A, B, 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 A, C, C, D, D, C. Entonces aquí hay un ejemplo: mineral endurecido, se consume en tus ojos, puerto de amor los rojos, toda la vida latiendo, el parque musto y dorado, hoy tengo una ternura, vuestros besos son mentiras, más bien no dejó tu mano, dejamos monótono al calor de tu cintura. Entonces aquí también le puse colorcitos para que pudiéramos ver claramente cómo cumple con las reglas.
de las sílabas y de la rima. Bueno, muy bien. Pues ya con todo esto nos acercamos al final. Algunas reflexiones finales, ¿no?, sobre lo que hemos charlado hoy sobre la creatividad computacional. Yo les hablé al inicio sobre esta preocupación de atrapar en la metáfora de ChatGPT. Y yo les decía que muchas personas consciente e inconscientemente comienzan a creer que ChatGPT realmente exhibe atributos humanos. A lo mejor algunos de ustedes piensan que estoy exagerando, pero les quiero poner un ejemplo al respecto. Esto fue un artículo que salió en el 2016, pero la verdad me llamó mucho la atención porque para evaluar si una persona le daban libertad condicional o no en Estados Unidos, empezaron a usar este tipo de sistemas. Entonces, un programa de cómputo basado en estadística, que aparte sabemos, en modelos estadísticos, que sabemos que la calidad de la base de datos, el tipo de información que le das en la base de datos es vital para su comportamiento, realmente le vamos a dar a ese tipo de sistemas decisiones tan importantes como aquí le damos libertad condicional o no. Pues eso pasó, eso estuvo pasando, ¿no? Y por supuesto, pues había un sesgo en contra de los negros, ¿no? O sea, todos los negros eran los malos y todos los blancos eran los que sí deberían salir, ¿no? Y, pues, hubo estudios en los que pues, obviamente era terrible. De hecho, esta chica le pusieron 8, ¿no? De riesgo 3, y creo que a este lo liberaron y pues volvió a ser desastre, ¿no? Entonces, mi pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo podemos los seres humanos darle este tipo de decisiones a programas que trabajan estadísticamente, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar, no sé, en nuestros amigos, en nuestros familiares, ¿cómo se comportan? Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un regalo a alguien, pensarán, ay, bueno, a esta persona le gusta esto, a esta persona le gusta aquello. Pueden más o menos predecir, pero ¿qué ha implicado para que puedan predecir? Conocer a esa persona, tener conocimiento sobre el contexto cultural en el que estamos, en fin, muchísimas cosas, muchos atributos humanos que no están representados en modelos estadísticos por muy impresionantes que sean sus estadísticas. Entonces, pues eso ha ocurrido, y no es el único ejemplo. No sé si vieron que salió hace unos meses, este artículo, cómo llegó este abogado a un juicio, entonces para defender su caso llegó así con un tambache de papeles, se lo entregó al juez, se lo entregó a los otros abogados, y en la siguiente sesión el juez lo manda a llamar y dice, oye, todo esto que nos diste para argumentar, para dar ejemplos de cómo tú tienes la razón en el caso, todo eso que nos diste no existe, está inventado, no existe nada de estos casos. Y entonces el abogado confesó que lo que había hecho era pedirle a ChatGPT, oye, ayúdame por favor a encontrar casos que me ayuden a tener bases para mí. Pues, ya les dije, el sistema no está hecho para hacer cosas que sean verdaderas. Cuando dicen que se equivoca, es un error, no se equivoca, no está hecho para eso. El sistema está hecho para generar narrativas que se vean impresionantes basadas en la base de conocimientos que tienen los textos. Eso es lo que tiene, no es un error eso. No. El error es que alguien se ponga a asumir que tiene esa capacidad de generar información verídica que pueda ayudar en su caso y presentarlo, ¿no? Ya no sé si le quitaron la licencia o no, pero de que le fue en feria, le fue en feria. Y como eso podría seguir con muchos casos, ¿no? No lo puse, pero también me llamó, en Chile estaba muy triste un grupo importante de personas porque tenían novios de inteligencia artificial, iba a cerrar la compañía y realmente estaban deprimidas, no era broma, estaban realmente deprimidas estas personas. O sistemas como este, ¿no? Si puede inteligencia artificial ayudar a identificar desórdenes mentales, realmente vamos a darle poder a una máquina basada en modelos estadísticos para tomar este tipo de decisiones. Hay gente que lo está haciendo. Entonces, por eso es que cuando yo les digo que me preocupa que la gente empiece a confundir, no solo es el uso de metáforas, cuando dicen es que ChatGPT me trató de engañar, no es cierto, la gente lo empieza a creer y eso pues a mí me preocupa mucho.
Entonces no cabe duda de que la inteligencia artificial generativa es una herramienta poderosa, eso no lo estamos cuestionando, ¿no? Y que está aquí tampoco lo vamos a cuestionar, que no se vaya. Lo que es importante es ser consciente de sus limitaciones y de su alcance. Hay que conocer cómo funcionan estos modelos y cuál es su realidad para ver qué sí debemos explotar de ellos y qué no debemos explotar de ellos. Por eso me parece maravilloso esto estas sesiones que están teniendo ustedes al respecto, ¿no? Que me parece vital. ¿Cuándo usa la inteligencia generativa para la generación de textos? Les quiero mostrar un diagrama que salió en este documento. Yo tengo muchas críticas a este documento. Es un documento que generó la UNESCO, que se llama ChatGPT e Inteligencia Artificial en Educación Superior. E insisto, tengo muchas críticas a él. En otra ocasión, si tenemos tiempo, se las puedo decir, pero una cosa que sí está muy bien en el documento es este diagrama. Y este diagrama dice, ¿cuándo es seguro usar ChatGPT? Entonces el diagrama dice así. ¿Importa que la salida, lo que genere el sistema, sea verdadero o no? ¿Te importa o no? Si no te importa, es seguro usar ChatGPT, no tienes problema. Si sí te importa, hay que hacernos otra pregunta. ¿Tienes el conocimiento necesario para verificar que lo que está generando el sistema es adecuado? Si no lo tienes, no es seguro usar ChatGPT. Si sí lo tienes, hay que hacernos otra pregunta. ¿Estás dispuesto a asumir las responsabilidades éticas, morales, legales, etcétera, de lo que genera el sistema? Porque como ya dije, el sistema no tiene conciencia, no tiene sentimiento, no tiene ética, solo genera lo que sus bases de datos tienen. Si estás dispuesto a asumir esa responsabilidad, pues ok, úsalo, ¿no? En amarillo, úsalo, pero cuidado. Entonces, este diagrama lo que dice básicamente es cuando no nos sea importante que la salida no sea verdadera o las posibles repercusiones éticas, etcétera, en ese caso, pues es seguro usar. Bueno, y tengo aquí este diagramita, son algunos de los sistemas que mencioné, no todos, pero básicamente, en términos generales, podríamos decir que el conocimiento se genera así, ¿no? Primero se hace ciencia, ¿no? Se desarrolla ciencia básica. Con esa ciencia se han desarrollado se han hecho desarrollos tecnológicos y los cuales han llevado a aplicaciones comerciales. Entonces aquí les quise poner, si tomamos eso como referencia, dónde ubicar algunos de los sistemas que hemos visto, ¿no? Entonces, en mi caso, en el caso de Mexica, en el caso de Daydreamer, pues el objetivo claro es generar nuevo conocimiento. No tienen objetivos de aplicaciones, de resolver problemas, sino de generar conocimiento, que ese es el objetivo de la ciencia. Por aquí en medio puse los libros de Nick Montefort y de Alison Paris, porque ellos, los dos son artistas, son escritores, son poetas. Entonces ellos lo que están haciendo, más que tratar de generar conocimiento, lo que intentaron en esos trabajos es explotar o investigar o experimentar cómo estas nuevas tecnologías se pueden usar para expresarse, en este caso, a través de la literatura electrónica. Lo mismo diríamos de Maple, el sistema que producía las letras para las canciones. Ya por aquí puse Beyond Defense, que sí tenía cierto interés comercial y cierto uso, ¿no?, de tecnológico y de experimentación. Está un poco en medio. Y hasta acá puse los que generan noticias que son para vender, ¿no? El objetivo es hacer sistemas que automáticamente en empresas, en noticieros, que produzcan las noticias, y se usan muchísimo desde hace muchos años. Y por supuesto, los modelos de lenguaje, ¿no?, como ChatGPT, que su objetivo es un objetivo comercial 100%. Entonces, sí quiero recalcar, estos sistemas, ¿no?, los simbólicos, tienen un objetivo que es diferente a lo que tienen sistemas como ChatGPT. Por eso es muy importante conocerlos y saber. Por eso me preocupa esta desinformación que han producido por los intereses tan fuertes que hay detrás, de que lo único que existe o lo único que es inteligencia artificial son esos sistemas, no los sistemas generativos. Los modelos computacionales para la generación de narrativas son herramientas que permiten estudiar procesos de comunicación desde otra perspectiva diferente y enriquecedora. Lo que podemos estudiar a través de sus modelos es difícil poderlo encontrar esos ángulos, esas perspectivas de otra manera, ¿no?
Entonces, ante esta nueva realidad, necesitamos formarnos, ¿no? Muy importante, por eso insisto, me parece estupendo estas sesiones que están teniendo, y discutir sobre cómo debemos enfrentar esta realidad. Hay que hablar mucho al respecto, porque son muchos cambios en muy poco tiempo. Y respecto a la formación, creo que no hay duda que hoy en día necesitamos desarrollar habilidades interdisciplinarias, son vitales. Capacidad de adaptación a un medio cambiante, ¿no? Como cambian las cosas hoy en día es impactante, ¿no? Es un tsunami, ¿no? Y todos los días hay algo diferente. Por supuesto, tener conocimientos generales sobre inteligencia artificial, conocer sus alcances y sus limitaciones, y habilidades para el uso adecuado de generadores de narrativas, ¿no? Para saber cuándo usarlos, cuándo conviene, cuándo no. Y para tomar decisiones informadas sobre el uso de la inteligencia artificial es esencial comprender tanto su potencial como sus limitaciones. Y si quieren saber más de este tipo de sistemas, los invito a que lean mis libros. Story Machines, este se publicó en julio del 22, ambos son con Mike Sharpless. Este es un recorrido más general, más histórico y menos profundo. Este es mucho más profundo, a detalle. En ningún caso se necesita saber programar. El objetivo en ambos libros era hacerlo para gente que esté interesada en conocer a profundidad estos sistemas, pero no sabe programar. Entonces se explica a detalle las principales técnicas sin usar algoritmos, ¿no? Pero sí se explica, digamos, lo que ocurre en cada uno de ellos. Porque ya dije, hay diferentes técnicas, no solo las redes neuronales profundas, que sí se tratan en el libro, pero hay otras técnicas. Bueno, pues con eso concluyo. Muchas gracias. No sé si tienen algunas dudas, preguntas, es el momento. Adelante. Yo tengo una. Quisiera saber su opinión de estos libros, aunque no sean necesariamente narrativos, aunque sean necesariamente, ¿los considera arte o no? Solo son el resultado de un modelo estadístico. O sea, por ejemplo, Mexica, Using Electricity. Bueno, a ver, es que ya hablar de arte es también todo un rollo, ¿no? Una cosa que me llama la atención de esta subasta es que precisamente una de las cuestiones es que, bueno, cuestiona qué es el arte, ¿no? Porque vendiste pagaste mucho dinero por una cultura que a mí no me gusta nada, y tenías dos grandes artistas súper reconocidos que no pagaron ni la mitad por ambas, ¿no? Y que yo creo que es arte. La verdad, entrar a la discusión de si es arte o no sé, no le quisiera nada, pero lo que sí te puedo decir es que sí hay gente que se llama artista. Yo soy científico, hay gente que se llama artista, como los que mencioné, que trabajan con eso y están explorando muchas formas de expresar lo que ellos quieren a través de esto, ¿no? Hay un movimiento muy fuerte de literatura electrónica muy grande que pues está trabajando con eso, ¿no? Hay cosas que a mí me encantan, hay cosas, pero lo mismo me ocurre cuando voy a un museo, ¿no? Cosas que me dicen, bueno, hay cosas de todo tipo, ¿no? Entonces, mientras transmitas algo y mientras ellos estén satisfechos, me parece bien, ¿no? Yo no veo problema. Y bueno, también quería preguntarle, ¿qué opina de la gente que usa ChatGPT como para ayuda psicológica o terapia de que empiezan a... Bueno, por ejemplo, para ese uso me parece terrible, ¿no? Por lo que acabo de explicar. No, o sea, el sistema, su objetivo es generar texto que digas, ahora. Pero no está mal que no sea verdadero en el sentido que no está programado para eso. Entonces, si tú confías, sabiendo eso, tú empiezas a confiar en un sistema así, pues es muy preocupante, ¿no? Si hago ya con terapeutas humanos, a veces es preocupante también, ¿no? Con un sistema que no tiene conciencia, que no tiene ética, que no tiene nada de eso, lo que hace son, de manera muy complicada, es un sistema muy impresionante, generar textos que se ven impresionantes. Yo creo que es un error, en mi opinión es un error. Creo que hay cosas en las que se puede usar y es práctico, ¿no? Para cosas, no sé, tal vez para mejorar la redacción, pues puede ser algo fácil, rápido, ¿no? Un día que tengas prisas. No si eres estudiante porque entonces pierdes la habilidad de hacer, ¿no? Pero digamos un día de cosa algo práctico. Ese tipo de cosas me parece bien, ¿no? Te genera muchas opciones. Bueno, si lo que quieres es escoger
diferentes opciones, bueno, tal, ¿no? Pero en eso, este tipo de, para cuestiones psicológicas, hay aplicaciones para estudiantes de medicina que también los usan y lo mismo, ¿no? Imagínate, vas con un doctor que aprendió con ChatGPT que el corazón estaba acá, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay que ser muy cuidadosos, si está pasando, eso es lo que más me preocupa. Sí, yo tengo dos preguntas. La primera es acerca pues del sistema que usted desarrolló de Mexica, porque recuerdo que hablaba como de algo de la reflexión y quería saber si en ese sentido, como si el modelo estaba como inspirado como en esta teoría de la cibernética, también desarrollada como por Norbert Wiener, en donde él hablaba como de feedback o retroalimentación como para optimizar pues digamos al sistema informático. Y la otra pregunta era más como en un sentido pues estético, ya que hablamos de la creatividad, ¿no? Y de cómo a través de estos modelos se trata de comprender cómo funciona la creatividad en el cerebro humano. Esto viene a relación porque pues estuve leyendo como un material que otro ponente como que recomendó sobre un autor llamado Pablo Sanguinetti, en donde en una serie de ensayos pues él se pregunta muchas cuestiones, tópicos relacionados como con inteligencia artificial, y primero habla como justamente el problema de los objetivos o de cómo nosotros le hacemos llegar los objetivos a la inteligencia artificial, y ponía el ejemplo de un chatbot en Microsoft al cual se le pidió que pues aumentara como la relación entre usuarios, ¿no? Dentro de la plataforma. Entonces, como se dio cuenta el chatbot que era pues más fácil hacer eso, era como proferiendo insultos racistas, ¿no? Entonces es como de, o sea, yo te pedí esto y tú como que, no sé, por estrategia dedujiste que la mejor manera era hacer esto, ¿no? O sea, de qué manera podemos ser como claros con estos objetivos, y como que entonces él ponía un ejemplo, ¿no? Como de una diosa llamada Eos, que pues se enamora como de un terrícola, ¿no? De un mortal, y le dice como a Zeus, ¿no? De oye, pues por favor, hazlo inmortal, o sea, yo quiero estar con él, hazlo inmortal. Entonces como que Zeus le concede el deseo, pero pues el pequeño detalle que obvió es que no le pidió como la juventud eterna, ¿no? Entonces pues eso empezó a ser como completamente horroroso, ¿no? Y pues como que el relato o el mito pues relata eso, ¿no? Que al final de cuentas el amado queda como reducido como una pequeña partícula de carne así insignificante, ¿no? Y que justamente que si no queremos que pase eso, tendríamos que plantear de qué manera podemos ser claros con nuestros objetivos. Y no solamente ser claros con nuestros objetivos, sino ya después el autor se empieza a preguntar, necesitamos un lenguaje. ¿De qué manera podemos desarrollar como un lenguaje donde podamos decirle a la inteligencia artificial lo que queremos? Entonces lo que él propone es que la inteligencia artificial, más que como un capricho o un aditamento, se tendría que educar como en un lenguaje estético, porque es solamente a través del arte en donde probablemente la inteligencia artificial pudiese entender lo contradictorio que somos los seres humanos, y en ese sentido como que pues sería más eficaz, ¿no? Como con los resultados. Entonces pues no sé, también mi pregunta de qué piensa de eso, o sea, si se podría ver más como un capricho, como de educarlo en un sentido estético a la IA, o si sería como algo más necesario incluso como para nuestra comunicación con ella. A ver, me dieron muchísimas ideas, ya se me olvidó la mitad de ellas. A ver, primero, no podemos decir, o sea, la inteligencia artificial no es una cosa, hay muchas técnicas, que es lo que están los libros, hay muchas técnicas para hacer sistemas que caerían en la clasificación que estamos poniendo de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, cuando me comentas como hablarles, ¿no? Por ejemplo, a través del arte, pero es que depende totalmente de qué sistema estamos hablando, qué técnica estás usando, qué es lo que está detrás del sistema, ¿no? Entonces, no podemos generalizar así. No podemos generalizar así porque depende mucho de lo que estamos haciendo, ¿no? Este ejemplo que ponías
usaron este tipo de sistemas como inteligencia artificial generativas, creo que fue Microsoft, ¿no?, el que lo hizo, y al final su objetivo es hacer cuestiones que se vendan, y entonces poner algo que no entiendes muy bien cómo funciona, dejarlo así, me parece un poco irresponsable. Pasó eso, ¿no? Y lo pagaron a las horas, ¿no? Lo sacaron inmediatamente porque no funcionaba. Sin embargo, depende otra vez cuál es tu objetivo, ¿no? Yo creo que en otro sentido, si tú lo tienes en un ambiente controlado, la idea es que tú generes sistemas que no sabes al final cuál va a ser el resultado. Ese es el chiste, ¿no? En la ciencia estás haciendo investigación y te puede ayudar a entender cosas que nunca pensaste. Y esa parte está bien, pero entonces otra vez hay que saber cuándo sí, en qué contextos sí y cuándo no, en qué contextos no, ¿no? Entonces a mí me encanta cuando Mexica genera cosas que, ay, espérame, esto ni lo había pensado, me parece estupendo, ¿no? Porque yo quiero generar nuevo conocimiento, analizo por qué pasó, te da información, ¿no? Información muy valiosa. Pues si ese es tu objetivo está bien, pero lo tienes en un ambiente controlado. Pero si lo que quieres es un producto de venta, ¿no? Como los ejemplos que puse, y no sabes bien lo que va a pasar y sueltas, pues se hace complicado. Y entonces, bueno, y otra cosa que recuerdo, no entiendo muy bien de hablar esto con arte, porque depende mucho de los sistemas, qué es la información que le pasas, y aparte interpretar lo que está detrás del arte. Bueno, muchas veces nosotros tampoco lo sabemos, ¿no? Tú ves algo, ¿no? Sientes, pero explicarlo pues está chido. Entonces, habría que desarrollar mucho más a qué se refiere con darle arte para que entienda mejor. Yo lo que intento hacer es hacer modelos precisamente de coherencia emocional, de cómo somos muchas veces contradictorios y ver cómo con esos modelos desarrollan la narrativa si tienen sentido, ¿no? Para tratar de contribuir a dar luz en ese sentido, ¿no? Pero ponerlo así nada más y ver si va a salir, yo no veo cómo, ¿no? Y de lo primero que decías, bueno, no sé si de esta segunda sí más o menos, es que fue muy larga. Y de lo primero que decías, sí, sin duda, ¿no? Todo de la cibernética, que no tiene nada que ver con computación, ¿no? El cuerpo humano tiene sus sistemas de retroalimentación por todos lados, sin duda el cerebro los tiene, ¿no? Y una parte que representa estado de reflexión es esa parte, ¿no? De retroalimentar, ¿no? Hay una relación para retroalimentar y poder conocer el proceso creativo. Entonces, sin duda está relacionado, ¿no? Entonces, es parte de lo que queremos. Que, por ejemplo, eso a mí me parece esencial para el proceso creativo, no está en estos modelos como, ¿no? De verdad, porque no es el rol es relaciones sociales. ¿Alguien más que ya? Respecto a dos preocupaciones, tanto la parte en la que tendemos a humanizar a la inteligencia artificial cuando me trato de engañar, y el enfoque que se le da cuando se habla de inteligencia artificial en la narrativa actual, ¿a qué crees que se deba más? ¿A que como seres, como especie, buscamos humanizar cualquier experiencia universal, porque la narrativa ya está dictada por las empresas que quieren generar dinero por la inteligencia artificial y quieren que la inteligencia artificial sea la inteligencia artificial generativa, que sea algo que te va a ayudar en tu vida, algo que sea como de apoyo psicológico? ¿Qué es lo que pasa ahí? Sí, yo creo que exactamente las dos. Por cierto, te iba a decir, ahorita lo ligué con lo que estás diciendo, que en 1960 han oído hablar de LISA. LISA, el sistema, que era un sistema que da terapia, ¿no? Por pensar, pero se me fue decírtelo. Y entonces sí, ¿no? Desde, por ejemplo, este ejemplo de Lisa, que la verdad la técnica que usaba es muy simple, ¿no? Es una técnica muy simple que yo pues a algunos de mis alumnos a hacer, y la gente se clavaba muy fuerte con Elisa, ¿no? Le daba todos estos atributos humanos. Me parece que es muy claro que tendemos a darle estos atributos. Incluso hay los coches, ¿no? Que mi guitarra tiene un nombre, se llama etiqueta, ¿no? Entonces, y la acaricio. De hecho, hay unos estudios muy interesantes también de cómo hay ritos sociales con las computadoras, ¿no? Y yo decía, la acaricio y la papacho y todo, ¿no? Pues la cuido mucho a mi guitarra. Entonces, yo sí creo que, por supuesto, ahí hay ese aspecto, ¿no? Que los seres humanos tenemos de forma innata a dar ese tipo de atributos en este caso a los sistemas de cómputo, es lo que está ocurriendo. Creo que también influye mucho esto que decía, que hay mucha, no conocemos en particular los sistemas generativos, cómo funcionan, y eso crea todo un misticismo alrededor, ¿no? Porque
una especie, no sé, de oráculo, yo no sé, algo que no entiendes qué está pasando y que te da esas cosas. Eso también creo que tiene una influencia. Y sin duda yo estoy convencido que las empresas tienen unos mega intereses y por supuesto promueven mucho toda esta desinformación, este mensaje de que lo que es la inteligencia artificial es lo que yo hago. Y aparte por este mensaje de, ¿no?, que se ha habido mucho de esto va a destruir al mundo, pero imagínate, esto que puede destruir al mundo lo pongo a los servicios de tu empresa, ¿no? Pues claro que por ahí hay muchísimos, todos estos artículos que salen en los periódicos, pues de gratis, o sea, entiendo que al principio pues sí era una moda, pero sigue y sigue. Entonces yo estoy convencido que son estos 3 puntos. Es que ya se lo tengo. Son 2 cosas, pero quiero pedir que me permites usar una por una. La primera es que si nos puede ampliar eso de las habilidades interdisciplinarias, por favor. Sí, les voy a pasar, te los mando si quieres para que se los pase. Hice un pequeño texto sobre las habilidades interdisciplinarias que a lo mejor les sirven, ¿no? Yo creo que el pensar que llegar a un salón y poner gente de diferentes disciplinas a trabajar juntos, el pensar que eso va a crear interdisciplina, trabajo interdisciplinario es terrible, eso no. ¿Perdón? Entonces, ¿qué habilidades hay que desarrollar? Bueno, creo que son varias. De entrada, ¿no? Una es el tolerancia a no estar en tu zona de confort. A la gente le da pavor salirse de la zona de confort. Todos queremos estar donde nos sentimos seguros. Esa es una característica muy importante que se necesita. El lograr establecer comunicación con el otro, ¿no? Aprender a escuchar desde un punto de vista académico, ¿no? La empatía académica yo le llamo en este texto, a tratar de ver desde el punto de vista de la otra persona los temas que estás discutiendo, que esto no es trivial. Yo les cuento, alguna vez que estaba trabajando con una diseñadora, estamos haciendo un sistema, Mexica era capaz de ilustrar sus historias, entonces trabajamos juntos y ponernos de acuerdo para nombrar los archivos nos llevó una hora, porque toda su lógica de cómo nombrarlos era muy diferente a la mía. Entonces, no es trivial ese aspecto tampoco, es muy importante el aprender la esencia de lo que es la otra disciplina y a escuchar, ¿no?, para poder tomar empáticamente el otro punto de vista y bueno, poder llegar a acuerdos, ¿no? Acuerdos, ¿no?, que tienen que ver con muchos. Entonces, de bote pronto son las que me llegan ahorita rápido a la mente, pero les paso el artículo si quieren, pero confiar en el otro también es muy La otra es acerca de la liga y la décima que puso. Las sílabas no son gramaticales, son auditivas y hay unas partículas que se llaman sinalefas, o cuando el verso termina en una palabra aguda, se cuenta una sílaba más, es diferente también. Sí, a ver, estos son proyectos de alumnos de licenciatura que están haciendo un programa bastante complejo, ¿no? Entonces, cierto, sí, exacto, o sea, no eran proyectos de doctorado, ¿no?, como muchos otros, sino la idea era, ¿no?, trabajar un poco con eso y tener estas restricciones. Pero sí, bueno, como tiene varias esas y muchos otros problemas. Interdisciplinariedad. Sí, era respecto a Mexica, mi pregunta es cómo se alimentó el programa para que se reflejen estas relaciones emocionales entre los personajes. ¿Qué tipo de información, textos? Ajá. El sistema tiene, por un lado, el sistema maneja diferentes tipos de relaciones emocionales entre los personajes. A ver, primero un punto antes. Este es un sistema de investigación. El objetivo es poder hacer investigación. Entonces te permite manejar muchos parámetros para que puedas jugar con ellos. Entonces, algunos de los parámetros que puedes manejar son el tipo de relaciones emocionales que puedes establecer entre los personajes. Esto es importante porque eso también es cultural, no la reacción. Y tú defines ante ciertas acciones qué reacciones emocionales va a haber. Entonces, esto es muy cultural. Por poner un ejemplo, aquí en México, ¿no?, cuando nos vemos con amigos nos abrazamos, ¿no? Eso es como que X, ¿no? Todo el mundo abraza a todo el mundo. Pero si tú vas, por ejemplo, en el Reino Unido, ¿no?, yo ahí estudié mi doctorado, cuando llegaba y si iba a abrazar a alguien, se me hacía así, ¿no? O sea, entonces la respuesta emocional ante la misma acción es muy diferente, depende del contexto cultural. Entonces mi idea era que se pudiera representar eso. Entonces el investigador, la persona que lo use, puede explicar, decir, a ver, va a haber este tipo de ligas emocionales y ese es el tipo de acciones. Entonces,
y así pones diferentes tipos ese tipo de información. Y luego le das ejemplos de narrativas, que insisto, a mí no me interesan las palabras, aquí realmente lo que me interesa es qué va ocurriendo, ¿no? A medida que va avanzando las narrativas. Entonces le pones ejemplos que corresponden a la experiencia de la gente, y entonces a través de esos ejemplos sabe que es algo lógico de hacer cuando ocurre un contexto emocional o un contexto emocional en un determinado momento, ¿no? Y con esa información va generando cosas nuevas. Es muy importante que no reproduzca lo que está en las historias ya hechas, ¿no? En las pruebas en las que se le dieron, porque si no, no sería creativo. Entonces tiene ahí todavía también un rollito para evitar que vaya copiando las cosas. Pero más o menos es el contexto. No sé si te puedo pasar mucha información, tengo muchas artículos, pero no sé si con eso te doy una idea. Sí, muchas gracias. Me pareció muy interesante la proposición de Mexica, o sea, precisamente como basarse en las relaciones emocionales. Nada más que lo que no me queda claro es cómo nos puede ayudar para la investigación. O sea, sin lugar a duda, creo que es un ejercicio interesante, ¿no? O sea, poder generar estas historias basadas como en la relación de engagement y affection, ¿no? O precisamente también en las relaciones emocionales. Pero lo que no me queda claro es, o sea, cómo se puede producir conocimiento nuevo y no más bien solo aplicado con estas herramientas. O sea, conocimiento, dices conocimiento a nosotros los humanos, o que el sistema genere conocimiento para él mismo. Sí, o sea, bueno, yo lo que entiendo, o sea, de conceptualizar estas herramientas como formas de estudiar nuestra creatividad. O sea, entiendo que, o sea, cuando la apliquemos, o sea, vamos a descubrir algo nuevo, ¿no? O sea, no necesariamente como en las historias per se, ¿no? O sea, pero vemos una nueva historia generada y aprendemos algo acerca de ella, ¿no? Entonces, eso es lo que no me queda claro. O sea, yo lo veo más bien como una especie de aplicación de este conocimiento, ¿no? O sea, como de... Así como el Reino Unido no se abraza a cualquier persona de aquí, sí, o sea, lo estamos aplicando en estas herramientas, ¿no? Pero lo veo más como una aplicación que como para generar nuevo conocimiento, ¿no? Entonces por ahí va mi duda. A ver, entonces déjame ver si te capté. Ahí va, ya sé, no me dice que lo capté. A ver, yo creo que genera nuevo conocimiento de muchas maneras. De hecho, este asunto de lo del Reino Unido, lo que acaba de decir, es nuevo conocimiento que, por ejemplo, si tú tienes interés en relaciones sociales internacionales, pues es muy importante que lo sepas, ¿no? Pero el conocimiento que quiere crear Mexica es acerca de cómo funcionan los procesos creativos. Entonces, todas estas ideas vienen de mucha gente que ha por muchos años propuesto, pues tú, la idea básica es esto de que generas y que vas evaluando y generas y evaluando. Pero estas ideas, normalmente el discurso a nivel psicológico y filosófico es muy abstracto comparado con lo que se necesita para hacer un buen modelo. Pues una de las principales contribuciones cuando hacen modelos de este estilo es que todas esas ideas, que en muchos aspectos son súper ambiguas, ¿no? Las aterrizas y las tienes que dejar muy concreto, ¿no? Y a eso te produce un chorro de conocimiento, muchísimo, ¿no? Entonces, a ver, aquí no habías pensado que hay que hacer esto, ¿no? Y aquí no habías pensado a los que proponen las ideas, ¿no? No habías pensado tal cosa, a ver, ¿y esto qué onda, no? Y le tienes que dar soluciones, ¿no? Entonces, eso es para mí una de las grandes contribuciones. La siguiente es que una vez que tienes eso hecho, puedes empezar a experimentar y salen cosas que no habías pensado antes, que nadie se había dado cuenta, ¿no? Empiezan a salir efectos de diferentes tipos, ¿no? De lo que estás haciendo. Entonces eso también es muy importante porque no hay otra forma de probarlo, ¿no? Si no tuvieras este modelo. Y la otra es que una vez que tienes esta infraestructura, que es lo, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahorita, tratar de ampliarlo y entonces empiezas a pensar cosas nuevas que solo puedes pensar porque ya tienes esta primera, ¿no? En ese sentido, a veces es una aplicación, pero te ayuda para poder pensar cosas nuevas, nuevas ideas, nuevas hipótesis de cómo funcionan ciertos aspectos, porque los modelos todos son limitados, ¿no? No tenemos idea de cómo funciona el cerebro, pues todo está limitado, así, para nosotros inacabables, ¿no? Todo lo que hay que descubrir. Entonces, eso te va ayudando a generar también nuevo conocimiento. Entonces, creo que tiene muchas aristas por las cuales se produce este nuevo conocimiento. No sé si contestas. Sí, muchas gracias.
¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Entonces, yo creo que concluimos nuestra sesión del día de hoy. Nos queda volver a agradecer a Rafa por su tiempo y su amabilidad de responder a las preguntas.